Vamos hoy a hablar de los sitios arqueológicos de Colombia, en particular de las culturas del suroccidente colombiano. Vamos a introducirnos en la cultura tolita, tumaco, en la cultura nariño y tierra adentro. Empecemos por tumaco. Como lo hemos visto anteriormente en clase, aquí no hay límites geográficos. Ellos pues no eran Colombia o Ecuador. Estos grupos o pueblos de hecho fueron activos y vinieron antes de llegar los españoles y se ubican o se localizan sus zonas arqueológicas, su producción material fue desarrollada en el norte de Ecuador y en el sur de Colombia. Es importante que ustedes observen el mapa que se encuentra allí de localización geográfica y el del acercamiento para que nos notemos que es importante que veamos. La cordillera de los Andes atraviesa entonces, de sur a norte del continente suramericano y la parte de costera no es cordillerana. Ahí fue donde se desarrolló esta cultura, una cultura en una zona geográfica muy rica en manglares. De hecho, donde existen manglares, ustedes deben saber eso, es un ecosistema muy rico en biodiversidad, pues es parte de lo que vamos a encontrar nosotros, cómo se va a desarrollar esta cultura. Las imágenes que vemos allí tienen que ver con algunos de los elementos o manifestaciones más representativas, siendo esta una zona de origen volcánico, de tierras volcánicas, la arcilla con la que ellos elaboraron sus esculturas, sus cerámicas, tiene color grisáceo, ese color grisáceo recibe el nombre de bentonita, y esa arcilla o ese tipo de arcilla, y de alguna manera sí se va a diferenciar ahora morfológicamente. También tiene algunas diferencias, no es la única porque hay más hallazgos precolombinos que nos muestran diferencias notables entre unas y otras producciones materiales según la cultura, pero como podemos observar en esta, frente a estatuaria de San Agustín, por ejemplo, pues es completamente diferente. Primero por su tamaño, segundo porque San Agustín trabajó monolitos de gran tamaño y un monolito pues no podemos nosotros observar una figura continua de volumen como la podemos ver acá y que además pues ellos trabajan una realidad mucho más cercana a la realidad aparente, aun cuando el simbolismo siempre y la representación simbólica siempre va a estar presente también en temas relacionados con su cosmogonía y con todo el asocio a jerarquías y a sistemas de poder. Entonces vemos algunas representaciones de personajes que van a abundar además en esta zona con todos sus ornamentos. En la primera vemos, por ejemplo, un personaje con el falo completamente deformado. Esto quiere decir que es un personaje de poder. Vemos sus orejeras, vemos narigueras, vemos sus pectorales, es decir, toda su ornamentación y probablemente en la cabeza una corona o un tocado, probablemente elaborado con concha. Recordemos pues, que está sobre la costa del Pacífico. Al otro lado, es importante también que consideremos cuando una figura de estas está sentada, generalmente estar sentado sobre un sillar denota un personaje con poder. Puede ser poder religioso, puede ser poder político y algunas deformaciones para poder exagerar algunos rasgos específicos. En la abajo vemos la figura de una mujer normal, como un corriente, y al lado estamos viendo probablemente un cazador, un guerrero, contiene atrás su cesta y quizás algunas flechas para usar conservatanas. En casi todas las figuras que ustedes ven allí hay una particularidad en el cráneo.
tiene que ver con las deformaciones craneanas o cráneos truncados que parecen haber sido empleados quizás para personajes o personas de cierta jerarquía, pero también podría ser por cierto tipo de estética. En ese sentido, esto se deformaba desde que el niño era pequeño, era bebé, pues se le ponían tablitas que aprisionaban su cráneo y cuando él iba creciendo, pues crecía en forma redonda, como ustedes lo pueden observar ahí. Ahora, todo esto son conjeturas, porque pues no hay nada escrito, son conjeturas que hacen arqueólogos a partir de hallazgos arqueológicos y de similitudes y de comparación con otros hallazgos arqueológicos de otras culturas. Aquí vemos algo que también es muy particular, es una alcarraza, ¿sí? En forma de hombre. Recordemos, hay figuras antropomorfas, homorfas, fitomorfas, o mezcladas, como la del lado que es antropomorfa, pero aquí hay una particularidad y es que probablemente esté quizás mambeando coca, ahí podríamos verlo, o quizás pueda ser una persona con alguna patología de deformación facial. En todo caso, esa persona pues aún conserva nariguera. Es importante entender que muchas de las piezas de oro eran elaboradas para ser puestas sobre todo este tipo de artefactos, pero pues por la huaquería muchas de ellas ya no existen. De todas formas, lo que es la ornamentación corporal, como lo hemos visto, pues juega un papel muy importante. Y la máscara o cabecita representando este hombre jaguar que vemos en la otra diapositiva, pues nos denota un tronco común en la cosmogonía de muchos de los pueblos prehispánicos. Uno de los rasgos más sobresalientes, relevantes, interesantes que nosotros podemos ver en esta cultura es que curiosamente representó patologías. ¿Qué son patologías? Deformaciones, enfermedades, cosa que no es frecuente, porque de hecho si se miran las culturas indígenas actuales, hay cierta superstición frente a personas que nacen con deformidades y a veces inclusive tienden a no permitir su nacimiento porque tienen mal agüero o porque pueden ser un mal presagio. Y pues curiosamente, precisamente la cultura tumaco-tolita se desarrolla representando esta serie de personajes, como la arqueología aquí ha sido más bien pobre, escasa, aun cuando hay hallazgos arqueológicos hechos sistemáticamente, pues se ha dependido mucho de la huaquería. Una época hacia los años 70 en donde en el país hubo congresos sobre médicos, sobre ADN, y sobre por qué quizás los habitantes de esta zona del país eran habitantes que sufrían deformidades, que quizás los abandonaban allí. Hoy las hipótesis son otras. Hoy las hipótesis es que quizás representaron todo lo que vieron y que estas personas podrían haber jugado un papel importante en estas sociedades y por eso también son representados. Vemos allí entonces personas con deformaciones, con pierna de elefante, con el síndrome, con escoliosis, con ojos brustados, y vemos también figuritas pequeñas que podrían ser algo similar a los exvotos de la Iglesia Católica, que cuando, pues, por ejemplo, se usa mucho hacer figuritas de las piernas o del miembro enfermo en cera y llevarlos, por ejemplo, a una imagen sagrada para solicitar milagros. No sabemos, realmente todos son conjeturas, pero se hallan bastantes piezas de esta y de pequeño formato, o sea, no más de 50 centímetros de alto. Aquí vemos algunas de esas representaciones simbólicas, primero de un rico entorno circundante, de un sistema social y cultural y de poder. Entonces, muchas de estas imágenes mezclan lo simbólico con el realismo, que eso es otra de las características de este pueblo. Vemos allí un remero, ¿cierto? Con todas sus ornamentaciones, digamos, orejeras, narigueras, etcétera. Al lado vemos la representación de una vivienda
pero también vemos la representación de un personaje de poder, vemos que sostiene en su mano quizás un bastón de mando o quizás un arma, puede ser un guerrero, y pareciese estar, además del tocado que vemos allí, pareciese estar utilizando una máscara. Ya sabemos y hemos hablado en clases anteriores de la importancia de las máscaras de papel, pues bueno, las máscaras en estas sociedades. Vemos pájaros, aves, quizás endémicas, es posible que ya no existan, porque recordemos que después de la conquista, pues, la bifauna y la flora del continente cambió completamente, o es posible que sean algunas representaciones de animales que existen ahora actualmente, pero que tengan alguna abstracción, ¿cierto? Y alguna mezcla allí. Vemos un grupo de falos masculinos, jugaron un papel importantísimo en ciertas sociedades prehispánicas, quizás asociados a temas de fertilidad, y quizás eran amuletos que se colocaban bien en las casas, bien en templos, etc. Vemos también un doble yo, que es distinto a los de San Agustín, es otra manera, inclusive muy centroamericana, es muy mesoamericana, poner un triángulo y poner la cabeza al centro, es ese otro yo, ese espíritu que acompañaba a todos estos pueblos de religiones espiritistas. También, al igual que en la cultura chamín del Perú, que fíjense que ellos también se desarrollan sobre la costa peruana y en toda la costa ecuatoriana, y en esta parte de la costa sur colombiana, muchas representaciones de figuritas teniendo sexo, algunos les llaman el Kama Sutra de las culturas prehispánicas, es decir, era el entorno de la vida cotidiana, una madre amamantando un hijo en forma de vaso, como lo vemos allí, quizás un vaso silbador, es decir, es todo el asocio directo de lo simbólico con la vida cotidiana y el poder. Se destacaron estos pueblos en la orfebrería. Parece haber sido una zona rica en aurífera, ¿ves? Una zona en donde abundaba el oro, y ellos desarrollaron altos niveles de orfebrería, una máscara funeraria precisamente en técnica de martillado y repujado. Vemos un pez bellísimo que es como un pez espada, que quizás sean de los peces que abundan en la región. Vemos aquí también una figura de las más representativas de ellos, que es una águila con 4 esferas alrededor, una abstracción, fíjense que podían ser hiperrealistas, a poner personas hasta haciendo muecas, pero también podía ser tener un nivel alto de abstraccionismo que les permitía hacer esa representación. Esta águila tiene una particularidad, y es que bueno, seguramente es una pieza fundida a la cera perdida, pero su pico es un pico de platino. Recordemos que el platino es un metal muy difícil de fundir, requiere hasta 4000 grados centígrados para poder alcanzar nivel de fundición, el estado de fundición, lo cual quiere decir que estos pueblos eran diestros, orfebres y, y artistas. Otros objetos muy característicos son los retratos, o sea, parecen haber hecho retratos en cabezas, y hay otros objetos representativos. Vemos aquí un personaje bastante real, vemos las cabecitas pequeñas cuya funcionalidad todavía se desconoce, es un misterio. Vemos un personaje, un chamán, quizás está sentado en un sillar, pero no está meditando, pero está como si hubiese sido captado por una fotografía en un momento en que estuviera volteando su cabeza, y da la impresión o da la sensación de la máscara. Y vemos también unas alcarrazas, unas en forma antroposomorfa de jaguar, y al lado estamos viendo un molde, probablemente un molde para hacer arcilla en serie de gemelos. Y alguna curiosidad ya para terminar, el sello que ustedes ven abajo, pues es familiar en el ámbito del turismo, ha pasado, digamos, ha tenido varios usos. Fue primero
la marca del Fondo de Promoción Turística de Colombia, perdón, de la Corporación Nacional de Turismo. De hecho es de David Consuegra, un diseñador colombiano que se inspiró en fibras precolombinas llamado Solunisca. Sin embargo, la inspiración pues fue en un sello Tumaco que se encuentra en el Museo Arqueológico del Marqués de San Jorge, donde al lado vemos los sellos y las pintaderas que fueron pues se propagaron por todas las sociedades prehispánicas, pero digamos que en particular un sello contiene esta representación gráfica que hoy es el sello de calidad turística de Colombia. Y nos vamos al mismo departamento, Nariño, pero como les había explicado antes, hay dos Nariños geográficamente, el Nariño del altiplano andino y el Nariño de la costa pacífica. Vamos a hablar de las culturas que se desarrollaron y los vestigios arqueológicos que hay sobre el altiplano nariñense, es decir, contemporáneos quizás con la cultura Tumaco, pero no son los, digamos, que tenían otro tipo de representación. Es una zona que está en promedio ubicada a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar y también, por supuesto, abarca Ecuador. Allí también tenemos que precisar que no hay un límite geográfico. Es la zona con respecto a patrimonios mundiales donde se inicia el Capañán, que es el sistema de caminos incas, y pues la parte que le corresponde a Colombia es precisamente esta zona. Se sabe que unos siglos antes de la llegada de los españoles, esta zona fue poblada por una etnia denominada los Pastos, que fueron y no fueron parte del imperio inca. Hay versiones que dicen que los incas llegaron hasta los Pastos, pero que no pudieron con los Pastos, por muchas razones, inclusive algunas hasta anecdóticas y simpáticas, que porque eran muy sucios y tenían piojos, y que porque no se bañaban. Otros dicen que porque simplemente no lograron integrarse los Pastos al sistema organizado que tenían los incas, lo cual lo que es cierto es que lo que quedan hoy, que son pueblos quillacingas, sindahuas, que todavía hay de algunos de esos pueblos habitando allí, quizás no sean los descendientes directos, pero fue con quien los españoles tuvieron contacto cuando llegaron allí, y estamos hablando de todo lo que es la provincia del Carchi en el Ecuador, Tuque, Recipiales, el río Guaycara y también todo lo que sería el norte, el sur de Colombia. O sea, estamos hablando de Ipiales y Tuque, Recipiales, Colombia, de la provincia del Carchi en el Ecuador. Vamos a hablar de los artefactos más característicos de esta cultura, más porque los vamos a ver en los museos. Probablemente si nosotros vamos a Nariño no vamos a encontrar zonas arqueológicas como lo vamos a encontrar en Tierra Adentro, en San Agustín o en Ciudad Perdida, pero muchos de los artefactos de la cultura Nariño o de la zona arqueológica Nariño, que fueron varios pueblos, están en importantes museos del país. En el Museo del Oro hay bastantes, porque fueron eximios orfebres. Los discos giratorios. Vemos ahí un conjunto de discos giratorios que en realidad sí son piezas únicas en el repertorio precolombino, no existen ni en Colombia ni en ninguna otra parte de la América precolombina. Sobre su uso se ha especulado mucho. Lo que es importante es la destreza que tuvieron estos orfebres. Esos discos tienen un orificio al centro, por eso le llaman discos giratorios, para que giraran. Quizás al girar producían unas visiones que, según algunos interpretan, podían ayudar a los chamanes en los momentos de entrada en trance. El hecho es que los discos están perfectamente distribuido el peso en su diámetro, o sea, la masa en el diámetro, y eso hace que puedan girar perfectamente. Y los dorados o los grabados que ustedes ven ahí eran hechos con ácidos orgánicos. Ellos cubrían los discos y cubrían el disco con cera de abejas y rayaban y retiraban las partes que querían que quedaran grabadas, y a base de distintas plantas le daban distintas tonalidades de tiempos de sometimiento a esos ácidos, y luego levantaban la cera. Es como un negativo. Entonces, en realidad, pues es una técnica que es al negativo, pero pues son discos extraordinarios que se han hallado en los ajuares funerarios de personajes importantes de entierros que se han hallado en la zona. También destacan la cerámica esmaltada.
Es una cerámica que va a ser diferente a muchas que vamos a encontrar en el contexto colombiano, muy húmeda, quizás por la misma zona. La humedad en la arcilla hace que la arcilla sea más lisa, no quiere decir que sea más dura que otras donde sea de pronto más seca, pero y la mezclaban con arena y eso hace que la porosidad sea mucho menor. Adicionalmente, pues venía un proceso de esmaltado que lo hacían con pintura al negativo, con sometimiento también a ceras, y pues esto lo hacían en artefactos utilitarios, pero también, por ejemplo, destacan mucho los instrumentos musicales como pitos y ocarinas, que además, dicho sea de paso, producían sonidos de la naturaleza intencionalmente. Vemos aquí grabados de unos monos, hablamos ya también de los animales míticos, ahí está el mono perfectamente abstracto, geométrico, pero de una plasticidad increíble, y unos grabados que vemos abajo, geométricos también, muy similares a los que aparentemente ven los chamanes cuando emprenden su vuelo chamánico. Y los otros personajes o artefactos característicos son los llamados coqueros, que también van a estar en el norte del Ecuador. Vemos perfectamente el chamán aquí sentado, en su sillar, inflamada una mejilla precisamente porque está mambeando coca y está en posición de trance. Destacamos algunas piezas que nos pueden dar un pie para, y le he dado pie a los arqueólogos y antropólogos para pensar que algunas técnicas actuales artesanales muy importantes de la zona tengan esa ancestralidad en estos pueblos. Esto eran con ceras de abejas también, y retirando precisamente quizás lo que es la semilla del árbol del mopa mopa, que hoy se ve en una artesanía que vamos a hablar más adelante. Aquí vemos pues estos esmaltados, simplemente para que observemos lo maravillosos jarrones, vasijas que producía esta cultura. Y pues unos pájaros y su abstracción geométrica, pero pues perfectamente limpia. Y aquí unas láminas de la Comisión Coreográfica de Agustín Codazzi a mediados del siglo XIX. Vemos cómo los indígenas que habitaban esta región ya para el siglo XIX continuaban elaborando, ya mezclados con españoles, por supuesto, ya aparecen, digamos, mezclan entre lo abstracto, geométrico indígena, pero también flores, frutas, que pues va a ser muy propio de la estética española, pero es una técnica ancestral como va a ser el barniz de pasto. El barniz de pasto, pasemos, yo creo que aquí es para mostrar otro coquero. Esta es la técnica actual del barniz de pasto, donde en la esquina de superior izquierda vemos una familia, para talleres tradicionales. Vemos cómo es, después de que la semillita es calentada, es una goma de un arbusto que se llama el mopa mopa, y le van quitando todos los residuos, la calientan, la vuelven a calentar y sacan unas láminas, estiran unas láminas que van colocando sobre objetos elaborados en madera, muy, muy bien tallados en madera, y con las mismas técnicas que usaban para hacer quizás los discos, etcétera, poner cera, pero con mopa mopa, ir retirando, y la misma mopa mopa, y le dando color, pues se producen hoy unos objetos absolutamente maravillosos que van entre la artesanía y el mismo arte y diseño, como lo vemos allí, emulando precisamente los ancestralidad indígena que hay en esta zona. Y finalmente, vamos a dedicarle esta parte final a otro patrimonio de la humanidad que es Tierra Adentro. Tierra Adentro fue declarado en el año 1995 y es una zona arqueológica que se localiza en el departamento de Cauca. La geografía es la que vemos allí, es el cañón del río Páez, son las estribaciones del macizo colombiano y es una necrópolis. O sea, es una ciudad de tumbas, es un sitio de tumbas como vemos allí. Las entradas a las tumbas son esos orificios que vemos ahí, se baja por una escalera.
Este enclave indígena, actualmente Tierra Adentro es un enclave indígena, es un territorio indígena, de hecho, pues por constitución, los indígenas tienen jurisdicción allí. ¿Quiénes? Los indígenas paeses, son los que hoy habitan en esta zona. Como pueden ver ustedes, una zona bastante quebrada, una zona montañosa, una zona de ríos, una zona de cañones, y de ríos caudalosos que sufren mucho en los inviernos, precisamente, lo que a veces dificulta que la conectividad sea la mejor, pero pues es fácil llegar a tierra adentro. Hoy en día esos municipios o enclaves son San Andrés de Piscímbala, Insá y Belalcázar, que son resguardos, son territorios indígenas. ¿De dónde viene el nombre de tierra adentro? Por supuesto, pues ese no era el nombre que le habían dado los aborígenes. Tierra adentro proviene de una denominación que le dieron los soldados de los ejércitos españoles al mando de Sebastián de Belalcázar, cuando llegan a esta zona a comienzos del siglo XVI, por el terreno tan abrupto, tanto que había que adentrarse en ese río, y por la oposición de los grupos aborígenes muy belicosos que habitaban en ese momento. ¿Quiénes? Pues eran los propios países, que a su vez estaban en pie de guerra con Pijaos al norte, con Yalcones y Timanáes al sur, pero que cuando llegaron los españoles se unieron precisamente para combatir a los españoles. Vemos aquí la zona geográfica. Hoy son campesinos, países, porque son indígenas, países, pero pues practican la agricultura, hablan su propio idioma, es el idioma país, y vemos aquí una lámina del siglo XIX de la Comisión Coreográfica de Agustín Codazzi, donde vemos ya el empleo de la ruana, por ejemplo, el volcán del Puracé, que vemos al fondo, y que pues toda la zona arqueológica de tierra adentro, más toda la zona de territorios indígenas del Cauca. Y es que en el Cauca es importante tener en cuenta que uno casi que puede hablar de un Cauca como en Nariño, el Cauca de la zona costera, que es donde están los cantos de marimba y músicas del Pacífico, comunidades afrodescendientes de zonas de manglares, y la parte andina, que es donde están hoy actualmente los países y donde está la zona arqueológica de tierra adentro, que como vemos allí es bastante amplia. Hay una parque arqueológico de tierra adentro, al igual que en San Agustín, que está ubicado en el pueblo de San Andrés de Piscímbala, donde una famosa capilla doctrinera se incendió hace poco, está siendo restaurada. En este momento estamos en abril de 2017. El parque arqueológico, como lo vemos allí, que tiene alguna estatuaria y muchas zonas, como lo vemos en los punticos, Alto del Duende, Alto de Segovia, el Tablón, Alto de San Andrés, Alto del Aguacate. En todos esos hay zonas arqueológicas o tumbas de tierra adentro. Hay estatuaria, pero son pocas, no son más de 12 estatuas, que es monolitos también, al igual que San Agustín, que se han hallado en tierra adentro. Curiosamente, si las de San Agustín miran hacia el oriente, las de tierra adentro miraban hacia occidente, pero siempre en relación con el sol. Otra gran diferencia, las representaciones de la estatuaria de tierra adentro son de personas comunes, quizás importantes, pero no son deidades o dioses como muchos de la estatuaria de San Agustín, y lo podemos ver aquí. Aquí vemos una mujer, vemos su tocado, su cabello, su collar, vemos su faldón, y detrás, en la parte posterior, por ejemplo, vemos cómo lleva un niño, quizá chumbado, la representación de un niño, como lo chumban hoy los indígenas todavía. O sea que no es lo más representativo de tierra adentro su estatuaria. Lo más representativo de tierra adentro son los hipogeos, que son las tumbas que se encuentran allí. Son tumbas colectivas en donde era para entierros secundarios, no primarios, era para entierros secundarios. Una vez había pasado un tiempo, las osamentas del difunto ya estaban limpias, solían pintarlas quizás de rojo, como se han encontrado muchas, poner sus ajuares funerarios y poner los osamentas en esas urnas, que tienen una característica particular en tierra adentro, es que tienen incisiones que rellenaban con cal. Abajo vemos dónde iban esas urnas, en nichos dentro de esas tumbas. Ahí vemos como ya muchas de esas tumbas están adecuadas para el turismo, ¿sí? Para que pronto el turista no pase, o el visitante, y puedan, pues, digamos, seguir haciendo más impactos negativos sobre este tipo de sitios arqueológicos. Se han hallado diversas formas de hipogeos.
Importante, estos hipogeos son hipo, es debajo, geo, es tierra, o sea, debajo de la tierra. Son tumbas colectivas con nichos, ¿sí? Que además tienen una particularidad, su decorado. Y los nichos separados por columnas de atlantes, o sea que tienen un capitel en forma de hombre, ¿sí? Y esa decoración que vemos romboide, donde se utilizaban colores de la tierra, rojo, negro, blanco, terracotas, amarillos, todos estos, quizás si ustedes miran el techo, es como si fuera el tejido del techo de una vivienda, es decir, son las moradas de los muertos que van a vivir eternamente también en otro mundo, en el más allá. Y en la parte de abajo vemos una de esas escaleras que por los orificios que veíamos, pues se puede descender a estas tumbas colectivas que son absolutamente maravillosas. Hay unas más elaboradas, otras menos elaboradas, hay unas mucho más sencillas y además la datación también es un poco desconcertante. La mayoría de estas tumbas datan del siglo segundo, más o menos al siglo XI después de Cristo, pero ha habido hallazgos de un par de tumbas en el Alto de Segovia que nos remontan al siglo VII antes de Cristo, o sea que la verdad un arqueólogo y un estudioso de eso pues quedan un poco desconcertados con este tipo de temas. Más tumbas, vemos ahí la perfecta decoración romboide, los patrones, ¿cierto?, de decoración que se usaban para esas tumbas. En particular, una tumba de estas tiene, es muy amplia, es una cámara, ¿sí? Son cámaras que están sostenidas por columnas que además tallaban a mano, porque pues está aquí una ingeniería, o sea, como obra de ingeniería, es una obra absolutamente maravillosa. Aquí vemos otras, en algunas, la mayoría son decoraciones romboides, hay algunas muy pocas donde se han encontrado figuras de animales, aquí vemos como una especie de batracios, ¿sí?, de lagartos, debajo de una línea negra, las líneas negras y el inframundo parecen haber jugado un papel importante también, y vemos un capitel, o sea, la parte de arriba de una de esas columnas, pues representando la cabeza de un hombre. Destacan las alcarrazas negras de tierra adentro, como la que vemos aquí con zoomorfa, y también pues fueron eximios orfebres, fueron todos. Algunas de las piezas, pocas que quedan, que se han encontrado, están en los museos. Célebre la máscara de Ensá, que la vemos aquí abajo, es una pequeña máscara, debe tener más de 50 por 30 centímetros, está en el Museo del Oro, elaborada la cera perdida, pero digamos que lo que podemos destacar acá son esos elementos chamánicos, antroposomorfos, el hombre jaguar. Es la representación quizás de una deidad y de la importancia que tenía el chamanismo en estas sociedades. Finalmente, vamos a hacer un taller. Ustedes, se les va a enviar por link para que lo resuelvan. Las instrucciones se les enviarán en el correo electrónico, y, o sea, de las fechas de entrega, y deben ustedes entonces resolver el cuestionario que está puesto allí. Por su atención, muchísimas gracias. ¿Todo bien?